Y para tener esa pata académica de cómo se ve Uruguay en esta legislación integral de regulación del cannabis, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Juan Carlos Garzón, investigador colombiano. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un saludo a la audiencia. Bien, vamos a una breve presentación de qué es lo que se está debatiendo en estos momentos en Montevideo para luego profundizar en esta visión internacional. En diciembre de 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, distribución y consumo de cannabis para uso recreativo. Se habilitaron 3 formas de acceso: el cultivo doméstico, integrar un club de cannabis o comprar en farmacia previo registro. La producción y distribución quedó a cargo de 2 empresas privadas mediante licitación pública. En este lapso, 7 países de América Latina legalizaron el uso terapéutico de la marihuana. Brasil en 2014, Chile a fines de 2015, Colombia y Paraguay en 2016 y Argentina, México y Perú en 2017. Casi 5 años después, Canadá legalizó el cannabis recreativo. En este marco, Monitor Cannabis Uruguay y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República convocaron un debate académico sobre el caso uruguayo. ¿Qué aprendizaje se pueden extraer de la experiencia uruguaya? ¿De qué manera puede impactar en la salud y el bienestar de las personas? ¿De qué modo influye una ley integral en el consumo de la ciudadanía? ¿Qué impacto puede tener una regulación estatal en un continente donde se ha vivido una guerra contra las drogas? Para responder estas preguntas, Informe Capital recibe a Juan Carlos Garzón Vergara, investigador asociado en Fundación Ideas para la Paz de Colombia. Garzón es un asesor internacional en seguridad y reforma de políticas de drogas. Algunos de sus proyectos incluyen el análisis de las experiencias de regulación de la marihuana y la evaluación de las consecuencias en la aplicación de la ley de drogas en América Latina. Juan Carlos, lo de Uruguay, lo de Canadá, lo de los países que al menos le abren la puerta y empiezan a hacerlo, inclusive en nuestra región, al uso medicinal o terapéutico de la marihuana. ¿Puede acercarnos a un cambio de paradigma en las Américas con respecto al vínculo con las drogas, o algunas de ellas, la marihuana en particular, o es demasiado apresurado decir eso? Pues yo creo que tenemos que valorar esa pregunta en el momento político actual. Esas reformas generalmente comenzaron a partir del 2012 y tuvimos reformas recientes en un debate sobre para qué había funcionado la política que teníamos, qué resultados daba y si teníamos que abrirnos a otra perspectiva. Y en ese momento teníamos una mezcla de gobiernos de izquierda, la región estaba en un clima un poco distinto, y ahora esa pregunta es muy relevante porque a punto de comenzar el 2019 tendríamos que ver cómo está la región. Y la región tiene ahora un giro político a gobiernos más de centro-derecha, y no, la verdad no está muy claro cuántas oportunidades haya de seguir con la regulación. El próximo año creo que la noticia es México y qué va a pasar con el gobierno de López Obrador y si México se va a sumar a esos países, lo cual podría cambiar, digamos, como un poco el tablero. Entonces la respuesta es, tenemos un poco de incertidumbre, pero también tenemos algunas oportunidades en términos de la reforma y la regulación que podrían sí llevarnos como un cambio mayor en la región. Hay países que tienen poco peso en el tablero, más allá de su reputación, como Uruguay. Mencionaste a México, que es un país que en cambio tiene mucho peso, en el que el narcotráfico le disputa poder al Estado y tiene más poder en muchas zonas del país, con muchas muertes, con horrores que se han dado en función de esa lógica. ¿Qué expectativas tenés con respecto a México, ya que lo pusiste arriba de la mesa en la primera respuesta? Bueno, pues tenemos ahora el gobierno de López Obrador. La expectativa es que la agenda que él ha dicho sobre el tema de la marihuana, que es básicamente abrir el mercado regulado a un consumo recreacional, pues siga adelante. No sabemos, es muy importante en las regulaciones preguntarnos qué tipo de regulación vamos a tener. Cada país le ha dado una forma distinta. Podríamos hablar de que Uruguay tiene su estilo, Estados Unidos tiene su estilo, Canadá ahora está construyendo su camino. Entonces, lo que pasa en México va a depender mucho de, digamos, aquí el diablo está en los detalles, en qué tipo de regulación vamos a tener y cuáles van a ser las reglas de juego. Entonces, yo creo que hay un horizonte cierto de que vamos a avanzar por ese camino. La pregunta es cómo. Cuando tú dices de avanzar, de alguna manera ya estás calificando de hacia dónde puede llegar a, digo, si esto es un avance, ¿no? El avanzar en la regulación. Pero Naciones Unidas, como un todo, dijo que la política de prohibición, de represión, no había funcionado, había fracasado, ¿no? El camino es regular y habilitar el consumo para usos recreativos.
Pues tenemos ahí dos datos. El primero es que toda la evidencia muestra que la política de drogas como la tenemos hasta ahora no ha dado resultados. Es decir, esta política que se proponía de prohibición, eliminar, claro. sí, eliminar la oferta y la demanda, si miramos los datos, el consumo ha aumentado, las personas con usos problemáticos de drogas han aumentado. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es el camino? Y tenemos alrededor del mundo distintos, lo podríamos llamar experimentos sociales, distintas fórmulas para saber si podemos transitar por un camino distinto. Eso están dando. Uruguay, que fue el primer país que lo hizo, ahora tiene 5 años. Paradójicamente, en políticas públicas, 5 años es pronto, claro, para saber, pero ya tenemos algunas pistas de lo que podría funcionar y lo que deberíamos corregir en esta marcha. Entonces, yo creo que la regulación es un camino, pero no es un camino como una camisa de talla única que hay que implementar de la misma manera en todas partes. La regulación dependerá de en qué país lo hacemos y con qué instituciones lo hacemos. Y dijiste que había pistas ya de qué cosas están funcionando y qué cosas habría que modificar. ¿Cuáles serían esas pistas? Sí, por ejemplo, sabemos que cuando esto se deja en manos solamente del mercado y de una perspectiva más en términos como de impulsar el mercado, las empresas y la presión, digamos, como más del sector privado. ¿Más liberal puede ser? Más liberal puede ser, o sea, más liberal. En términos económicos. Claro, en términos económicos lo que tenemos es que una tendencia a que los precios bajen. Y aunque esto suena bien en cualquier mercado, en realidad resulta problemático cuando hablamos de sustancias psicoactivas, porque el precio también va a marcar el acceso, ¿no? Y va a marcar, por ejemplo, cuánto puede recaudar el Estado. Entonces, ahí estamos aprendiendo un poco de cuál es la perspectiva que debería priorizarse. Si es la perspectiva del mercado, que tengamos acceso, que los usuarios puedan ir a cualquier parte a comprar, o si aquí también tenemos que tener una perspectiva un poco más moderada o girada hacia el papel del Estado y cómo es de importante en términos de la salud pública y qué sectores se benefician y qué sectores se afectan con la regulación, como cualquier regulación. Ahora, si el precio no baja lo suficiente, ¿no termina fortaleciéndose el mercado negro, que en la medida en que las sustancias ya legales sigan resultándole caras a mucha gente, encuentran la competencia por menores precios su manera de subsistir? Claro, y eso es un equilibrio muy delicado, ¿no? No podemos tener unos precios tan altos que sí logren que no mucha gente, o sea, que no se acceda tan fácilmente, pero tampoco pueden ser tan altos como para no poder competir con el mercado negro, ¿no? Entonces es una pregunta que se está resolviendo hoy en varios estados en Estados Unidos. Acá, por ejemplo, tenemos la ventaja y es que Uruguay, al menos en las farmacias, pues fijó un precio que los usuarios dicen que es bastante justo. ¿Y en términos internacionales qué te parece ese precio? El precio es bastante competitivo, es un precio que se mantiene estable. Yo he hablado con varias personas que dicen que creen que es lo justo. De hecho, aquí hay como una separación de mercados, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, la gente que está en los clubes de membresía. Ellos pagan más por la marihuana que consumen. Y tenemos también los autocultivadores. Claro. Pero también tenemos un sector de la población en la cual no tenemos mucha información y son, por ejemplo, los sectores que viven en las zonas más periféricas o que tienen menos recursos y que tendríamos que preguntarnos si ellos están accediendo a las farmacias. La opción de los clubes no sirve para ellos, es muy costosa. Entonces estamos aprendiendo un poco sobre la marcha, ¿no? Y eso es muy importante que políticamente es difícil de manejar, pero esto es ensayo y error. Aquí tienen un dicho magnífico que a mí me encanta, voy a tratar de repetirlo, pero ustedes me ayudan, y es el dicho que los zapallos se acomodan mientras que el carro va andando, ¿no? Claro. Y eso, digamos, es como el modelo uruguayo. Mientras que vamos avanzando, las cosas se van acomodando. A mí un dato que me llamó la atención cuando estaba viendo, ¿no?, el material disponible para este encuentro que se está desarrollando en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales, es que hay un leve incremento del consumo en estos 5 años y un cambio en el perfil de quienes están consumiendo, ¿no? Porque decían, antes del 2014, básicamente quienes consumían cannabis eran principalmente varones de Montevideo, jóvenes de nivel relativamente socioeconómico alto, y ha evolucionado en estos 5 años a que hay más mujeres, más personas adultas mayores, y también incluyó también la presencia de más gente del interior del país. A mí me llama la atención porque dicen, bueno, está bien esta política que incrementa
por ejemplo, o facilita el acceso a una sustancia de este tipo, como estamos hablando de la marihuana? Sí, es una pregunta muy importante en términos de salud pública y de la regulación. Tenemos varios datos. Lo primero es que ese aumento venía desde antes de que se implementara la regulación. Es un aumento, digamos, que siguió una tendencia histórica. Segundo, que eso no es exclusivo de Uruguay. Si tú ves los países, si ustedes ven los países vecinos, hay aumentos del consumo casi alrededor del mundo en términos de lo que consume la marihuana. Y eso es independiente de si el mercado está regulado o no regulado, la tendencia es al aumento. Entonces, digamos que uno finalmente puede decir que ese dato no te da para generar una alarma en donde, digamos, hoy la regulación está produciendo esto. Porque si hay algo difícil de entender es porque la gente finalmente usa drogas, ¿no? Claro. También es interesante estos datos de que población mayor, población femenina y del interior, tendríamos que preguntarnos qué tipo de usos tienen, ¿no? Yo he conocido casos aquí en Uruguay de población mayor que se acerca más al cannabis por el tema de dolencias y que ahora incluso pueden revelar de manera más fácil su consumo. Entonces creo que hay que manejar con mucho cuidado ese dato y que hasta ahora no podemos decir que haya como un punto que resulte extraño o de alerta en términos de que haya subido el consumo por causa de la regulación. Y esto, por ejemplo, el que esté más accesible, ¿es visto como una cuestión favorable? Digo, gente que quizás de otra manera no se acercaba, ahora que es legal, ¿se acerca? ¿Eso lo ven en Uruguay? ¿Lo ven como una cuestión de aprendizaje? ¿Cómo lo ven? Pues lo que pasa es que en lo que tiene que ver con el uso de drogas, un tema muy importante es la información. ¿Y cuál es la información que recibe la gente de lo que consume, de lo que usa y sus efectos? Y generalmente la regulación está acompañada de mejor información. Es decir, la gente sabe qué están vendiendo o qué están comprando, cómo, digamos, más o menos los efectos que eso podía producir. Entonces, en términos de salud pública, es mejor tener a un usuario o una persona que quiera consumir mejor informada, que no tenga que acceder al mercado negro, que no tenga que exponerse a eso, a tener esto debajo de la mesa, detrás de las paredes, como un tema en donde en las familias no se podía hablar del tema, en donde la información era muy mala y en donde en realidad la marihuana que estaban consumiendo los uruguayos era de muy mala calidad. Era una marihuana prensada, la mayoría de ella prensada procedente de Paraguay, sí, con una producción de muy baja calidad que tenía otros efectos. Entonces, digamos, nos abre una nueva discusión y yo creo que esto es un experimento social muy interesante para la sociedad uruguaya y supongo que la audiencia ya tendrán estas conversaciones de manera más abierta en las mesas. Entonces creo que estamos aprendiendo en definitiva de cómo lidiar con algo que hasta ahora había sido un tabú. ¿Qué sabemos de cómo reacciona el mercado negro? Que no va a morir con los ojos abiertos, eso está claro, cuando se empiezan a regular mercados con el objetivo de quitarle justamente poder, recaudación. ¿Hay pistas con respecto a sus estrategias ante estos fenómenos nuevos? ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia dice que primero, pasar de un mercado a otro no es tan fácil. Es decir, abrir un mercado nuevo no es tan fácil. Sin embargo, también sabemos que los grupos criminales se adaptan. Entonces, no solamente en Uruguay, sino en otros lados, en otros lugares, por ejemplo en México, cuando hay un impacto en un mercado ilegal, hay una migración hacia otras actividades ilegales. Ajá. Hay como un efecto de compensación. Entonces, eso es una hipótesis que se tiene en Uruguay. Sí, con el impacto de la regulación en el mercado de la marihuana, otros mercados se han favorecido. Lo que pasa es que tener esa información realmente es muy difícil porque claro, tenemos muy mala información sobre el mercado por su naturaleza anónima e ilegal. Pero ese efecto es un efecto que podría esperarse. Es una hipótesis, digamos. Es una hipótesis, no es algo que al menos en Uruguay podamos probar. Ahora, sin pensar en otros mercados ilegales, aún dentro del mercado de drogas, porque el resto de las sustancias siguen estando por fuera de la regulación y también se consumen. ¿Puede también plantearse la hipótesis de que refuercen la oferta o presenten novedades en cuanto a las sustancias que siguen siendo prohibidas en su distribución y venta? Supongo que estás hablando específicamente, por ejemplo, si pasamos de que estas estructuras vendan marihuana a que vendan
cocaína o vendan o derivados o otra marihuana más sustancia, o económica y de marihuana menor más calidad. económica. Pues yo creo que ese es un escenario que puede operar en algunas zonas y en algunas poblaciones, y por eso creo que es importante la pregunta de quién está participando de esta regulación, qué está pasando con las personas que no están participando. Claro. Una parte de ellas están en el mercado gris, que es este mercado que proviene del mercado legal, pero que es distribuido sin registro, pero el mercado negro todavía existe en Uruguay. Entonces, pues la dimensión es la discusión, qué tan grande es, a quién está, y yo no tendría información ahora para asegurar que hay estructuras que están migrando hacia... de todas formas, Uruguay es un mercado pequeño, ¿no? Claro. Es algo casi que doméstico, en donde la competencia por estructuras pues tiene unas dimensiones muy distintas a lo que podríamos tener en Colombia o en México. Justamente le quería preguntar, porque usted, bueno, proviene de Colombia, un país que también ha estado signado por una dura lucha contra el narcotráfico, que además luego de esa dura lucha, de alguna manera hubo un corrimiento a México, ¿no? Es decir, ¿este es el modo para combatir el narcotráfico, pensando en todas las consecuencias negativas que esto trae? Pues hasta ahora hay dudas fundadas de que este sea el modo. Nosotros en Colombia hemos venido insistiendo en que el presidente Santos decía que nosotros estamos en una bicicleta estática, ¿no? Que es como que pedaleamos, hacemos muchas cosas y miras al lado y estamos casi en el mismo lugar o incluso un poco atrás. Entonces hay una manera más humana y una manera más eficiente de atender los mercados ilegales de drogas. Y ahí el mensaje un poco es que si el Estado no tiene las capacidades para regular ese mercado de drogas o si, digamos, no tiene las capacidades para contener ese mercado de drogas, por lo menos que no empeore la situación, ¿no? Y ahí creo que la prioridad es cómo hacemos para disminuir los impactos negativos que este mercado tiene. En Colombia las hectáreas de coca han venido en aumento y toda la información indica, por ejemplo, que en este año es posible que vuelva a subir la tasa de homicidios. Entonces tenemos unos fenómenos bien complicados que nos llevan a preguntar por qué insistimos con una política pública que hasta ahora no ha dado resultados. ¿Qué esperas de Duque, el actual presidente? Porque mencionaste a Santos, pero Santos ya no está. Claro, con el gobierno de Duque, pues Duque viene con una agenda en donde viene con una, digamos, mano más firme con el tema del narcotráfico. Y hay es una buena pregunta porque a pocos meses de que ha empezado el gobierno Duque, todavía varios nos estamos preguntando cuál es su agenda, qué es lo que viene. Había dudas sobre la implementación de los acuerdos de paz, que también tienen un punto particular del tema de drogas, y al parecer hay cosas que se mantienen. Había dicho que iba a reactivar la aspersión aérea, y eso no ha sido tan fácil. La aspersión aérea es cuando pasan las avionetas con glifosato. Bien. Eso se suspendió, y la Corte Constitucional puso unas condiciones para que se active, y el gobierno hasta ahora no tiene la fórmula para poder volver a ese programa. Se intentó con drones, que también son estos pequeños aparatos para... Sí. Los drones tampoco han funcionado, y entonces la herramienta que sigue es la erradicación forzada, que es... de gente que cultiva, digamos, de cultivos. Claro, entonces entra la fuerza pública a arrancar las matas, pero resulta que ahora se están encontrando con campos minados, con minas antipersonal y con comunidades que resisten eso. Entonces es interesante lo que está pasando ahora en Colombia, porque a pesar de que haya una intención de endurecer las medidas, finalmente el gobierno está un poco con las manos atadas sobre qué hacer, y esperamos pues que se dé cuenta finalmente que hay distintas opciones y que una de esas opciones es, finalmente la condición de fondo es cómo cambiamos esos territorios, cómo le damos otras oportunidades a esas comunidades, que no es una pregunta muy distinta a la que podríamos hacer aquí en Uruguay, en Montevideo, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con las comunidades que finalmente... Claro, que viven de ese negocio, claro, digamos. que están conectados con las economías ilegales, porque no solamente es importante regular esas economías ilegales, sino también el tema es y qué alternativas estamos ofreciendo para que esas personas puedan tener el tránsito hacia una actividad legal para que no pase el escenario que estábamos diciendo, y es que si ellos no tienen esta alternativa, van a buscar otra alternativa que podría también ser ilegal. ¿Y qué pasa con las otras drogas? Estoy hablando de qué pasa con la cocaína, que recién lo mencionamos, con otras drogas más fuertes. Pues ahí
se encuentran generalmente, dependiendo de los sectores de la población, hay aumentos en los consumos de cocaína. Alrededor del mundo, Aún cuando se regula en un país. No, lo que hemos encontrado, no hay una tendencia como consolidada sobre qué pasa con la marihuana cuando se regula. Lo que encontramos es que en algunos sectores puede subir, pero generalmente permanece estable. Y lo que ha pasado es que todavía estamos entendiendo cuál es la relación entre las distintas drogas, ¿no? Entonces, si estaba este mensaje o esta hipótesis del efecto góndola también, y es que un usuario que usaba marihuana podía tener acceso a otras drogas y que de pronto iba a migrar hacia otras drogas, Sí. ¿no? Pero hasta ahora no tenemos información de que eso esté pasando en Uruguay. Y es un tema bastante complejo en otras zonas del mundo, la conexión entre las distintas drogas. El gobierno de Donald Trump va para 2 años. Si bien Estados Unidos es complejo porque los estados tienen determinada autonomía, evidentemente lo que baja desde la Casa Blanca siempre tiene peso y Estados Unidos en materia de drogas para el resto de las Américas ha jugado históricamente un rol preponderante. ¿Qué balance brevísimo podemos hacer de estos casi 2 primeros años de Trump en la Casa Blanca al respecto? Bueno, el gobierno de Trump, pero no solamente el gobierno de Trump, Estados Unidos ha tenido como unas reglas hacia adentro y una disposición hacia afuera, ¿no? Entonces, mientras el gobierno, ahora el gobierno de Trump está abierto a valorar si debería cambiarse la clasificación de la marihuana en Estados Unidos. Hay varias propuestas en el legislativo que él ha dicho que podría apoyar y no sería una sorpresa que finalmente se diera un giro hacia adentro. Pero al mismo tiempo, hace unos meses, el gobierno de Trump presenta una iniciativa para que la firmen los países, una iniciativa unilateral, en donde digamos que repite el libreto de la guerra contra las drogas, digamos. Es como los mismos principios que hemos tenido en los últimos años. Y es un reclamo que ha hecho Latinoamérica. Es decir, ¿por qué al interior de los Estados Unidos los estados avanzan en la regulación y cada vez que en América Latina se presenta una alternativa distinta, pues parece ser que no hay tanta flexibilidad y margen de maniobra, ¿no? Entonces tenemos como un doble estándar que maneja Estados Unidos en sus relaciones internacionales, que no necesariamente es un reflejo de lo que pasa al interior de su país. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos dado tu punto de vista en base a las investigaciones con el tema de droga y analizado esta situación de 5 años en Uruguay. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenas noches a la audiencia. Buena estadía. Gracias.